cáñamo no representa ningún peligro ni para la policía, ni para la industria del narcotráfico, porque el cáñamo no puede sembrarse cerca de la marihuana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Arte Creativo. Como todos los sábados me encuentro con Henry. ¿Cómo estás? Hola Nikki. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, gente? Un gusto saludarlos y qué bueno estar de nuevo. Un sábado más. Se escucha un sonido ahí interno, pero ustedes no lo escuchan. Esperemos que no. Esperemos que no. Un gusto saludarlos y un gusto contarles que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad, Nikki? Sí, tal vez no nos bloquea YouTube o algo, pero vamos a hablar igual porque es un tema muy informativo y que nos conviene mucho a todos saber. Vamos a presentar a Ángel Suazo, que es el presidente de la Asociación Hondureña, Nacional de Hondureña del Cáñamo. Del Cáñamo. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, gracias. Bienvenido, Ángel. Gracias por la invitación y por el espacio para poder explicar aquí a los que nos sintonizan de qué se trata este cultivo que nosotros andamos promoviendo en todo el país. Así es, sí. Bueno, de hecho, me sonaba interesante cuando me comentaron del tema. ¿Por qué el cáñamo? ¿Verdad? ¿Por qué el cáñamo? O sea, ¿qué tiene que ver el cáñamo con otro tipo de hoja que es la que vamos a comentar, ¿verdad? Entonces, es un tema muy interesante, así es que los invitamos a que no se pierdan lo que viene. Cuéntenos, ¿qué es el cáñamo? ¿Es el primo o lejano? Sí, no sé. Sí, por no decir hermano, mejor digamos primo. Ok. Sí, bueno, el cáñamo, yo siempre hago comparaciones. Esto es como los cítricos. Está en el mundo de los cítricos, está la toronja, está el limón, está la naranja. Y con el cáñamo pertenece a la familia del cannabis sativa. Okay. Es el nombre científico de la marihuana. Okay. Ahora, el cáñamo no es droga. O sea, el cáñamo no se fuma. Precisamente porque existe un componente químico que se llama THC. Tetrohidrocannabinol. Okay. Este componente químico se encuentra en las cepas recreativas y medicinales del cannabis, como la marihuana medicinal y la marihuana recreacional. Es el psicoactivo que es. Es el psicoactivo. Es el que, pues, los que han consumido marihuana, eso es lo que los pones ahí. Okay. Pero con el cáñamo, no. El cáñamo es una cepa, es una variedad muy aparte, que los contenidos de THC los tiene muy bajos. Los tiene hasta el 1%. Okay. Y hasta menos, estuve leyendo. Sí, puede llegar hasta el 0.3%. Pero en realidad el cáñamo puede irse hasta un 5% y todavía no es psicoactivo. Ah, ¿de veras? Sí, es que estamos hablando de una cepa completamente aparte. Incluso en su aspecto físico, la marihuana es un arbusto pequeño. Para los que hemos visto en noticias que incautaron. La hojita normal, la que se ve. Y el cáñamo tiene más parecido con el sorgo. ¿El sorgo? ¿Qué es el sorgo? El sorgo es un cultivo así como el maíz. Es un cultivo como el maíz. Sí, exacto. El cáñamo puede llegar hasta 5 metros de altura. Wow. El cáñamo es muy parecido, yo no sé si ustedes han escuchado del bambú. Bueno, así es el cáñamo. De verdad, es muy diferente entonces. Puede llegar, es más alto que nosotros. Lo que quiero decir es que en su aspecto estético, físico, uno lo mira y dice, esto no parece marihuana. Entonces, pero claro, pertenece al mundo del cannabis. Entonces, este cultivo es interesante porque da dos diferentes productos, que son los granos y la fibra. Okay. Y de estos dos productos se desprenden 25,000 subproductos. Y ahí es donde viene lo bueno. Que nos puede dar combustible, nos puede dar madera, nos puede dar alimentos, los famosos superfoods. Sí, los granos que son para gente que hace gimnasio. Todo eso es buenísimo, porque tiene el cáñamo, los granos puede dar leche vegetal, ¿verdad? Y tiene propiedades omega 3, 6 y 9. Hasta para la industria automotriz, vi que se puede... Sí,
De ahí viene la fibra. Ya. Okay, entonces tenemos un mundo de productos, entonces en sí esta planta se viene convirtiendo como en un recurso natural renovable. Y lo maravilloso de la planta es que no requiere muchos químicos como los otros cultivos. ¿Por qué? Porque es una hierba. Esto es como sembrar zacate de limón o valeriana. Y se reproduce así, tal cual. Es correcto. Y eso es lo que le iba a preguntar. ¿En qué zonas o qué ambiente es el que necesita para cultivarse? Esa es excelente pregunta. Nosotros, ANCA, Asociación Nacional Hondureña del Cáñamo, como les venía explicando, ya tenemos el escenario total para poder hacer las pruebas pilotos. ¿Okay? Las pruebas pilotos es un tema muy importante. Las pruebas pilotos es para domesticar o aclimatizar las genéticas aquí a nuestros 4 microclimas. Honduras tiene 4 microclimas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros ya tenemos el memorándum de entendimiento con DICTA, que es la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria en la Secretaría de Agricultura. Okay. Y DICTA tiene 4 centros experimentales. Cada uno de ellos representa un microclima. Entonces nosotros traeríamos cepas o variedades de otros países y haríamos pruebas. Y la que se pegue más, esa es la que se escoge. Pero en realidad cuando yo digo tropicalización de genética, estoy hablando de un tema de horas luz. El cáñamo, en realidad donde tiene su máximo desarrollo es en Europa, Norteamérica y el norte de China. ¿Okay? Y ahí estas regiones tienen en el verano pues, tienen entre 15 a 16 horas luz. Necesita bastante luz, sí, entonces. Necesita bastante luz. Entonces nosotros tenemos entre 12 a 13 al año. Entonces cuando yo digo tropicalización de genética, es domesticar las semillas a que resistan los 12 a 13 horas luz. Eso es todo. Es un proceso que lleva un año, por cierto. ¿Un año domesticarla? Es correcto, es correcto. Y esas las utilizan como base para seguir procreando, para seguir generando. Y eso es una muy buena pregunta, porque es que esta planta es reproductiva, macho y hembra, a diferencia de la marihuana, que solamente es una semilla feminizada. ¿Me explico? O sea, la marihuana no reproduce, usted siempre tiene que volver a sembrar, a sembrar. No y esta sí. Esta sí es reproductiva, como el maíz. El maíz le tira los granos y usted tiene para volver a reproducir. Pero sí, necesitamos aclimatizar de 12 a las 13 horas luz que tenemos acá. Y el objetivo es que Honduras tenga su propio germoplasma, ¿verdad? Su propio banco de semillas. De semillas, para que no estar importando. Es correcto. Que ese es el temor que nosotros tenemos como asociación. ¿Por qué? Porque El Salvador, Costa Rica y Panamá ya llevan ventaja. Ya les comieron el mandado, casi. No tanto, pero llevan ventaja. Pero si ellos ya han avanzado en el tema, entonces. Claro, ¿cómo sabemos nosotros? Por nuestros homólogos. Cuando digo homólogos, estoy hablando de las otras asociaciones en los diferentes países de América Latina. ¿En qué países se está implementando esto ya? Mire, nosotros tenemos un monitoreo estricto cómo ve el cáñamo en América Latina, porque nosotros somos miembros de LAIHA. LAIHA, L-A-I-H-A. LAIHA es la Asociación Latinoamericana de Cáñamo Industrial. Y cada país tiene su embajador. El embajador nuestro se llama Cristian Sánchez. Es amigo mío con el que descubrimos la industria en Estados Unidos, cuando estábamos estudiando allá. Y él es nuestro embajador. Estamos afiliados a esta asociación y siempre nos reunimos una vez al mes vía Zoom para ver cuáles han sido los avances en los diferentes países. Pues resulta ser que de los 19 o 20 países que son en América Latina, 14 ya tienen aprobado el cáñamo. 14, sí. Wow. ¿Y por qué se tardan tanto aquí? Lo voy a decir porque a este punto ya es justo decirlo, falta de voluntad política. Sí. En los otros un gran países, recurso. Es la planta del futuro. La gente, yo cuando explico, yo siempre miro como la cara de las personas como que me creen. Pero ya cuando se ponen a investigar lo que es el cáñamo y sus propiedades, ya la gente ahí sí ya entra en deseo de saber más y de poder implementar el proyecto. Tanto así que nosotros tenemos 2 memorandos de entendimiento. Uno con la Universidad del Zamorano y la otra con la Universidad Nacional de Agricultura en Catacamas.
Okay. Y los académicos son de las esta dos universidad son las dos principales. sí, del están, país. o sea, están locos, pues. Están Por locos empezar, ajá. por empezar, porque es que lo bonito es esto. Es una hierba, pega, la climatizamos a nuestras 12, 13 horas luz al año y el costo de producir esto es muy bajo. Y si tenemos un mercado, ¿verdad?, en el exterior como exportación de materias primas, puede ser muy lucrativo. Y no lo digo porque lo creo, lo digo porque otros países ya lo están haciendo. Sí, ¿Okay? y de hecho si está en El Salvador quiere decir que también se ajusta bien a las 12, 13 horas que es. Ajá, sí, ya lo se ha hicieron hecho. allá. Ajá. El Salvador, nuestro homólogo, se llama Ricardo Hernández, que es el presidente de la Asociación de Cáñamo en El Salvador. Lo invitamos a hacer un simposio en la Universidad de Agricultura de Catacamas. Y ahí él explicó cómo el cáñamo, lo que más me gustó de su exposición fue que dijo, algo que nosotros ya manejamos, pero él lo dijo y a la gente le atrajo lo que dijo, que él dijo que el cáñamo no representa ningún peligro ni para la policía, ni para la industria del narcotráfico, porque el cáñamo no puede sembrarse cerca de la marihuana. No tienen relación. No, porque se estarían polinizando, entonces se arruinan. O sea, usted pone una mata de marihuana al lado de una de cáñamo, las dos se arruinan las dos. Sí, por polinización se llama, polinización de viento. Entonces, ¿me entiendo? O sea, no es como que, porque mucho para disimularla, dice usted, como para es que mucho técnico en la Secretaría de Agricultura me preguntaba, licenciado, ¿y qué pasa si alguien siembra en un surco una de cáñamo y la otra de María? No, ingeniero. Hay un tema que se llama polinización de viento. Si usted hace eso, arruina el cultivo, arruina toda la plantación, pues. Entonces, eso ya genera confianza, el saber qué tan distanciado está el cáñamo de la marihuana en aspectos agronómicos. Sí, y en aspectos legales también podríamos decirlo, porque si hablamos de conseguir que un permiso de cultivo, por ejemplo, me imagino que se van a extender permisos para cultivarlo en todo caso. Si yo soy pero no campesino, necesitarían, ¿o sí? Nosotros como permiso. asociación abogamos que cada productor tenga su licencia. Sí necesitan, sí, entonces, ¿verdad? aunque no sea adictivo. Aunque no sea psicoactivo, nosotros abogamos por eso, pero nosotros lo hacemos por un tema de regulación. De regulación, generar confianza con el Estado. Y al mismo tiempo, si está regulado, se puede cobrar impuestos. Podemos tener una economía formal en este sector agrícola, en este nuevo sector agrícola. Cierto. Y al mismo tiempo, que esto es uno de los temas que más me emociona a mí, podemos tener acceso a fondos verdes, porque el cáñamo captura más CO2 que cualquier bosque de pino que hay ahorita en el país. O sea, el cáñamo, el promedio que le puede capturar una hectárea de bosque de pino en CO2 anda entre 20 a 25 toneladas. Se llama fijación de carbono, mientras que el cáñamo puede llegar hasta 50 toneladas. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo? No, eso es que es 4 meses. ¿4 meses? Sí, en 4 meses se cultiva y en 4 meses ya está en su tope. Ya está en su tope, listo para cosecha. Rápido. En 4 meses. Y un árbol, un pino tarda años en crecer y en llegar. Y es lo bueno, que podemos, de hecho ya tenemos los acuerdos con empresas internacionales que pueden venir a montar la industria de la madera a base de caña. Eso, quería hablar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería? Sí, porque ese es un producto que viene de la fibra. Es fibra que está compresa y luego se le tira un aceite de soya, un aditivo de soya, y se necesita una maquinaria especial, obviamente. Sí. Y de ahí salen los productos. De hecho, yo les traje. Pero entonces se crea como un comprimido o algo así. Correcto, es como un comprimido. Pero sí simula madera, sí es. Sí, de hecho yo aquí, si me permiten. Sí, claro. Mejor. O sea, yo puedo hacer una puerta como esa. Miren. Y miren la resistencia, que es lo más importante. Pareciera como, aquí se ve como melamina, como cuando se junta en la fibra, melamina. Ajá. Sí, mira, la puede ver. Ajá. Y es 3 veces más resistente que el roble. ¿Que el roble? Sí, y el roble es más resistente que el pino. ¿Y esto agarra carcoma o cómo se llama? Termitas, cosas así. No. ¿Como la madera? No. No. ¿De veras? No, y es más resistente al fuego.
No, hombre. Sí, sí. Es completamente, tiene varias capas esto. Sí, ese ya es como machimbre, creo. Ese es playwood. Pero es que ese no es. Esa es la comparación, ¿verdad? Ese no es. Eso es cáñamo. ¿Es cáñamo? Sí, sí. Bueno, de hecho, aquí, no sé si lo puedo enseñar. Las construcciones. Pero aquí está la empresa. Es la empresa líder en Estados Unidos de producción de madera de cáñamo. Se llama Hemp. Hemp es el nombre en inglés. Ay, solo quiero enseñar esta. No sé si se ve. Hempwood. Esta ya está constituida en Estados Unidos y es fabricante de madera. De hecho, de este tipo. También ya tenemos el primer aserradero de cáñamo en el Ecuador. Ya se está produciendo. Enséñame la de abajo. ¿Cuál? Esta, que parece playwood. Ah. ¿Y qué uso se le puede dar a esta? ¿Como cualquier madera? Todo, cualquier madera. Es que aquí, este es el cacho. 1 hectárea de pino, usted la corta. Lo que hacen nuestros aserraderos aquí en el país. ¿Y cuánto tarda 1 hectárea de pino en regenerarse? Sí. Pues, Sí, es 5 años. Y el cáñamo, mire, cada 4 meses. Cada 4 meses. ¿Y el proceso que lleva a hacerlo es dañino para el ambiente? ¿Es como, o es fácil, o necesita...? Realmente, cuando hablamos del impacto ambiental positivo del cáñamo, se habla en el campo. Porque usted sabe que ya en el procesamiento de cualquier materia prima, pues sí puede haber un impacto ambiental negativo. Pero no tan negativo como cortar 20 árboles así. Yo por eso me voy al campo, ¿sabes? Por eso le ponía la comparación entre un bosque de pino y una plantación de cáñamo. Solo aquí tenemos para gradualmente reducir la tala de bosque, sea legal o ilegal en este país. Y eso se pega en laderas, se pega en valles. Vuelvo y repito, es una hierba. Se puede pegar en cualquier lugar de este país siempre y cuando hagamos la prueba piloto. Y ya, pues... sí, porque si es algo que lo vas a tener en una producción masiva que va a estar produciendo cada 4 meses, entonces hay una buena oportunidad. Y cada 4 meses no importa el clima. A ver. La lluvia. Va a depender de la región. ¿Okay? No es lo mismo sembrar en el corredor seco que sembrar en el Valle de Sula. ¿Verdad? No es lo mismo. Sí. Entonces, el programa de prueba piloto que se tiene que desarrollar es la que va a ubicar cada genética para la región específica. Lo van a domesticar en cada región. Correcto. Entonces, si se va a sembrar, póngale que en el corredor seco, entonces es la semilla adecuada para el corredor seco. Y una vez se tenga eso, se va. Eso se va porque se va. Eso así. ¿Y esta fibra qué? Eso es un material que utilizan en las casas en Estados Unidos, que es un aislante. Un aislante. Correcto, un aislante. Necesitamos eso ya esto, otro producto. Para los paneles. Este que necesitábamos. Este es fibra de cáñamo. Este es como fibra de vidrio. Exactamente. Sí. Wow. Exactamente. Pero este no es dañina, la fibra de vidrio es... Este no es dañina. Ajá, porque estos paneles están rellenados con fibra de vidrio y es para el sonido, ¿verdad? Sí, es correcto. Y esto nos hubiera servido bastante. Sí. Y no es, si lo tocas, pues la fibra de vidrio te pica, sí. Esto no. No, es que, olvídese, hay... y el futuro, que esto sí, yo siempre lo digo, el futuro de la industria va a estar en el biochar. ¿En él? En el biochar. ¿Qué es el biochar? El biochar es la fibra ya carbonizada del cáñamo. ¿Y para qué se utiliza el biochar? El biochar del cáñamo va a ser, y esto siempre lo digo con emoción porque es el futuro garantizado ya. El biochar de cáñamo va a ser el sustituto del litio para producción de baterías. Biochar se llama. Sí, biochar. Y de hecho tengo aquí también. Ajá. Pero esto va a valer millones. Esto madera. literal va a valer millones en el futuro. Biochar de cáñamo. Es un polvo. ¿Qué es? Biochar. Pero para la batería va a sustituir el litio, pues. El litio, es correcto. Para producción de baterías electrónicas. Sí, eso es lo que se viene. Ahí está el futuro de esta industria. Entonces, claro, un productor, imaginémonos, un productor
pequeño puede vender su fibra y una empresa que procese su fibra en biochar para exportación de materia prima para producción de baterías, ahí ya tenemos una industria que perfectamente puede ayudar a los productores de este país. O sea, ¿y usted cree que lleguen a hacerlo siendo algo renovable, que no tiene mucho gasto, o sea, que sustituye al litio de verdad, teniendo el litio tanto, no sé, tienen tanto poder que no sé si van a querer usar esto pues para... Realmente el cáñamo tiene un aliado, que son estas nuevas empresas que quieren reducir la huella de carbono. Que quieren... Pero no todo el mundo está atrás de eso, pues, a eso me refiero, que no todo el mundo le importa. Pero ya hay convenios en las Naciones Unidas de que tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono, que tenemos que ir por lo renovable. El litio es como el petróleo, algún día se va a acabar. Eso escuchaba la vez pasada, que los yacimientos de litio ya están disminuyendo. Hay grandes producciones que hay en Bolivia, en Argentina, en Chile, pero eso se va a acabar. Esto no se va a acabar, entonces empecemos pues, empecemos para que gradualmente tal vez esas reservas de litio pueden hasta durar un poco más. Lo veo de esa manera yo, no sé, lo veo de esa manera. Huele a hierbas esto. ¿Le huele a hierbas? ¿O como tiene que tener su olorcito pues. Sí, tiene un olor ahí bien... Pero es diferente, bien particular. En particular. Sí. Así como la madera huele a madera. Es correcto. Huele como a hierba, no sé. Pero sí está bien fuerte. Con esto estaba leyendo que se pueden construir casas. Sí, totalmente. Hay casas de cáñamo. Ya prefabricadas, ¿verdad? Sí, prefabricadas. Lo único que no le puede dar el cáñamo es el vidrio. Ajá. Sí, obvio. Después de todo, hay una industria bien montada. Pero como estaba viendo justamente, varías. O sea, pueden hacerse con... ¿Pero cómo? ¿Varías de qué? ¿De hierro? Para construir, Para sustituir la varías de caña. ¿Pero cómo? Son fuertes. Eso es un proceso similar al tema de la madera. O sea, es con aditivos, es un poco bastante complejo. Que yo tenga toda la información, porque son muchas las industrias y trato de enfocarme mejor en las que le van a servir al país que otras. Pero entonces sí queda como una variedad. Sí, yo de hecho, lástima que no la traje, pero sí tengo una. Eso va a depender, en algunos productos va a depender más de la maquinaria. El tipo de maquinaria que usted tenga para procesar. El tipo de procesamiento que le haga. Es correcto, ahí es donde va a depender. Ok, tenemos fortalezas, ¿verdad? Estamos viendo muchas fortalezas. ¿Cuáles serían las debilidades que tendríamos con este producto? Debilidades. Sí, debilidades. Yo solamente le pongo dos. La falta de voluntad política y póngale un distante segundo las inclemencias del tiempo. Porque tampoco es que es una planta resistible a todo, ¿verdad? Sí. Y puede venir un huracán o sea, si se encharca, eso sí tiene el cáñamo, y se encharca por demasiada agua, se pierde la producción, ¿verdad? Y fuera de eso, en lugares demasiado húmedos, sí, es posible que... Sí, o sea, que el exceso de agua que se pierda. La mata. Bueno, pero eso pasa con cualquier cultivo. Cualquier cultivo. Sí. Entonces, por eso le digo, para mí, las desventajas son las inclemencias del tiempo, que es al igual que cualquier otro cultivo, y la falta de voluntad política. Ok, pero yo soy un agricultor de Tatumbla y quiero comenzar a cultivar esto. Okay. Entonces, que ustedes me proveen las semillas, ¿cómo adquiero yo ese proceso? O sea, o me dan una inducción, o cómo tienen planeado eso. Eso va a depender. Tenemos aliados en el sector agroindustrial. Okay. Tenemos aliados. Lo que se va a dar, para serle completamente honesto, lo que se va a dar es que un grupo de personas va a ir a tal región y va a poner, por así decirlo, la primera empresa. La primera empresa que compra dicho producto del cáñamo. Entonces póngale que aquí va a venir una empresa que por cierto, la máquina procesadora se llama decorticadora.
como quien dice la secadora en café o los ingenios en azúcar, así se llama, decorticadora. Entonces viene una empresa que quiere comercializar tal producto, ¿ok? Entonces dice, no, que me voy a ubicar en Tatumbla, aquí. Entonces voy a hablar con los productores de Tatumbla para que me den su producción, comprarles y luego procesar esa materia prima. Así se va a dar la situación. O sea, siempre hay que ser honesto, hay que decirle a las personas que de repente cuando ya tengamos la legislación, cuando ya tengamos la industria lista para comenzar, no es como que se va a dar en todo el país. Vamos a ir empezando por una región y así nos vamos a ir expandiendo. Es lo que ha pasado en Costa Rica. Costa Rica, que es el país más avanzado en cáñamo. El problema con Costa Rica es que ellos se están concentrando mucho en el cannabis medicinal, porque ahí hay un buen grosor económico. Hay otro, sí, y ya el manejo es diferente, porque en el cannabis medicinal estamos hablando como si fuera una hortaliza. Entonces ellos están enfocando más en eso y no le están prestando mucha atención al cáñamo, con el cáñamo del futuro. Pero si hay un grupo de productores interesados, póngale que hay un montón de grupos organizados de productores en Tatumbla que quieren, pues se busca la empresa, se le establece ahí y nos ponemos a trabajar. Ese es el trabajo que nosotros tenemos como asociación, poder ubicar las empresas, porque es que esto tiene un componente de inversión extranjera. Sí, tiene que. Sí. Hay que traer empresas de afuera que quieran usar el cáñamo. Correcto. Exactamente, ahí es donde quería llegar. Sí. Okay. Me dan la capacitación, me muestran cómo cultivarlo, me muestran cómo hacerlo, pero ¿qué hago yo después con este producto? Sí. Entonces aquí es donde entran ustedes y empiezan a hacer negociaciones con empresas extranjeras. Correcto. No, o sea, no vamos a poner a sembrar a la gente y no hay mercado. Sí, claro. Tiene que haber un mercado. Exacto. Tiene que haber un mercado, pero para eso tiene que haber una planificación. Tiene que haber una estrategia de producción. A mí, personalmente, la industria que más me atrae es la de la madera. ¿La madera? Sí, porque es que mi familia se dedica a la madera. Ya. Y esa es la industria que más me atrae. A ver, pero debería atraernos bastante a todo, pues la reforestación. Correcto. Sería increíble. O sea, sí. Y el cáñamo es tan maravilloso que hay un proceso que da el cáñamo que se llama fitorremediación de suelo. Usted siembra el cáñamo en una propiedad, en una manzana, por así decirlo, y lo cosecha, luego el suelo le quedó limpio. Sí, porque no utiliza fertilizante. Es correcto. Pero además lo limpia de lo que ya tenía. Es correcto. Ya, le saca metales pesados, le da nitrógeno al suelo. Entonces, por eso el cáñamo es uno de los mejores cultivos en el mundo para el sistema de rotación de cultivos. Usted siembra cáñamo, después siembra cosecha, vende lo que tenga que vender, sea grano o fibra, y después usted puede sembrar maíz y frijol y le reduce el uso de fertilizantes y le aumenta la producción de maíz y frijol. Por eso se llama rotación de cultivo. O sea, le limpia el suelo, pues. Y ya va y lo siembra en otro lado y ya le limpia otro piso. Y así. Bueno, tanto así que en Colombia, hay una industria muy fuerte, al igual que la que tenemos aquí de palma africana. Cualquier ingeniero con compromiso moral, por así decirlo, cualquier ingeniero agrónomo les va a decir a ustedes que la palma africana tiene un impacto ambiental negativo. Es rentable y sí, es bueno para la economía del país y tal, pero... ¿Por qué negativo? Porque produce erosión de suelo. Es un cultivo que produce erosión de suelo. Entonces, en Colombia lo que están haciendo, como la palma africana tiene, entre cada árbol tiene una distancia como de 6 metros, tiene una buena distancia. Entonces, en algunas plantaciones en Colombia, donde ya está probado el cáñamo, lo que han hecho es que siembran el cáñamo en medio de la palma africana. ¿Y esto qué hace? Le mejora el suelo a la erosión que ya produjo la palma africana. Wow. Sí. De cierta forma mantienen vivo el suelo. Correcto. Entonces, para mí, como les digo, es la mejor planta del mundo, la verdad. Es, por el manejo, por el fácil manejo, por lo que puede dar, el potencial que tiene, el impacto ambiental positivo. Y todo esto ya, algunos países ya lo están haciendo. Quería preguntarle si es lo mismo los
como los bolillos de costurar, que le dicen cáñamo, que son como... Yo creo que de ahí se... Como lazos. Sí, de ahí el cañamazo se llama. Ajá, pero son de este... Sí, son... Es de la fibra. De la fibra. Pero eso no, entonces no se compra aquí porque no se hace aquí. No, todo eso es importado. Viene importado. De hecho, nosotros ya importamos productos alimenticios de caña. ¿Cómo cuál? Los granos para la leche. Ajá. Sí, ya los venden en algunos supermercados. A mí no me gusta. Es que no me gusta la leche vegetal. Pero dicen que es súper buena. Es buenísima. Lo mejor es que no le produce flatulencia. No tiene lactosa. Sí, no tiene lactosa. Y sí es, o sea, para la gente que va al gym es un buen shake. Ajá. Un buen shake, sí. Mira, no sabía. Alta proteína. Pura proteína. Sí. Y ese está hecho del grano. Entonces. Del grano. ¿Y cómo la producción de grano y de fibra tiene alguna variación? Son diferentes variedades. Se nota o sea, son igual, tienen similitudes estéticas. Pero la semilla es diferente, entonces, o sí, es diferente. El tratamiento. Es diferente. La semilla es diferente. Sí, la semilla. Okay. La semilla es diferente. Y de hecho eso es importante porque también eso va a depender de dónde se va a cultivar. O sea, también es importante las fibras de grano, las genéticas de grano y las genéticas de fibra, porque eso también es importante en el programa de pruebas piloto. ¿A qué se refiere con eso? Explíquelo. Por ejemplo, lo que le decía de los 4 microclimas que están en Honduras, que se tiene que adoptar una genética para cada microclima. Bueno, en esa genética, para un microclima en específico, yo digo una genética, pero es que en realidad va una de fibra y va otra de grano. ¿Me explico? O sea, es la misma semilla para ese microclima, pero son 2 aparte que va de grano y de fibra. No sé si me explico. Para producir en esa región. En esa región, pero para producir, tener luego cosecha suficiente y tener semilla suficiente para la siguiente cosecha. Correcto. ¿Sí? O sea, pero va a tener un bultito de semillas que son para grano y otro bultito de semillas que son para fibra. Dentro del mismo microclima. Ajá, por eso. Sí, entonces, digamos, si está lloviendo, voy a sacar si quiero hacer grano, por ejemplo, y está lloviendo, voy a sacar esta semilla en específico para sembrar en esta época. ¿Así? No. ¿Cómo es entonces? Es que son 2 variedades diferentes, grano y fibra, que se pueden acoplar a cualquier microclima, pero lo que queremos es separarlas de otros microclimas. Porque, mire, de que le va a pegar, le va a pegar. El problema es que usted quiere hacer ese proceso por optimización, para tener más producción. Y más rápido. Es correcto. Y como la variedad de grano y la variedad de fibra son diferentes, pero igual se tiene que hacer un estudio de ambas para un microclima. Todo esto es para que tenga buena producción. ¿Ok? O sea, tiene que tener buena producción. O sea, porque es que si usted viene y no hace esa de domesticar la semilla, le va a pegar porque le va a pegar, pero no va a tener el resultado. Una producción comercial. No. Entonces, por eso se hace el programa de pruebas piloto para cada microclima. Hay 2, pongámoslo de esta manera para que no nos confundamos. Van a haber 2 variedades para cada microclima y esas 2 variedades son grano y fibra. Sí, ok. ¿Y habrá algún clima donde se dé mejor alguna de esas 2? ¿O se dan por igual de bien? Es que, mire, tradicionalmente el cáñamo se da mejor en las latitudes del norte. Europa está por el tema de horas luz. Por la de luz, ajá. Por el tema de horas luz. Sí, por las horas luz. Ahí es donde Pero ahí no importa si es de grano o es de fibra, igual. Está bien, siempre tienen o sea, por ejemplo, los asesores en Estados Unidos que nosotros tenemos que están en Texas, son los que nos explican todo esto muy bien. Incluso en Texas, porque Texas es un estado muy grande, hay 16 microclimas. Entonces, para cada microclima ya tienen ya lo han domesticado ellos. Una vez domesticada, nos fuimos. La mismo cultivo, la misma cosecha sirve para sacar más semillas y producir sus propias semillas. Ya no van a necesitar importar la semilla. Por eso dije, nosotros necesitamos entrar en este proceso para obtener nuestro propio banco de semillas, nuestro propio
germoplasma, porque no queremos importar. Y eso sale demasiado caro. Hacerlo así sería muy, muy difícil. Sí, ¿verdad? Importar semilla. Sería más caro, ajá. Sí, claro. Y estaría, o sea, dependiendo de muchas cosas. Le estaría dando una parte del negocio a otro país. A otro país, ajá. Sí. Entonces necesitamos el inicio de la importación viene de dónde? El banco de semillas con el que estamos trabajando, con el que queremos trabajar, está en Polonia, perdón. Okay. Ahí es donde tenemos el contacto. ¿Y por qué tan largo? ¿Por qué no le piden a El Salvador, por ejemplo, que ya las tienen? No, porque es que... ¿No se puede? Porque Polonia tiene el mejor banco genético del mundo. ¿Ok? Y ellos le dan toda la asesoría al gobierno, ¿verdad? Esto es así, tal y tal. Ya están más experimentados. Okay. Quien nos pudiera proveer la semilla a nosotros, por así decirlo, en El Salvador son nuestros homólogos y no están en la capacidad para asesorarnos de principio a fin. No, y tendríamos que trabajar con un banco genético y con el que tenemos acordado es el de Polonia, porque el banco genético de Polonia es el que asesora a la industria en Estados Unidos. Y ahorita están trabajando en países como Jamaica para tropicalización de la genética. Y poder, o sea, de que vamos a importar al principio, vamos a importar. Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pues nosotros ya tenemos nuestro propio germoplasma y tenemos nuestra propia reproducción. Ahora, y en este caso, nos contaba que han habido situaciones del gobierno, pues cosas que se dependen del gobierno, se dependen de terceros, cosas que no están en sus manos y que tienen quizás estancado el proyecto. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de pedir perdón en vez de pedir permiso? Fíjese que nosotros... Porque, solo para complementar la pregunta, ¿por qué en este caso, digamos, el mundo es bien incrédulo y quizás nuestras autoridades sean incrédulas de lo que estamos viendo en este momento, de lo que de las cosas que se pueden generar, y habría alguna forma de demostrarles a ellos internamente de que esto realmente nos conviene? Le voy a explicar. Nosotros el año pasado juntamos una delegación con algunos diputados de todos los partidos políticos, por cierto, y fuimos a Estados Unidos a un viaje de misión educativa sobre el cáñamo. ¿Okay? ¿Con los políticos? Sí, diferentes diputados del Congreso Nacional. Y ellos vieron el proceso de siembra, de cosecha, del procesamiento y todo, y quedaron encantados. Todo el mundo está encantado. Por eso le digo, ya tenemos el plan de introducción de semilla, y a raíz de eso es que se pudo desarrollar el borrador de ley, el anteproyecto que ya tenemos en el Congreso. Está engavetado, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto es la realidad, a mí me gusta hablar la verdad. El problema fue que el designado presidencial empezó a hablar de este tema sin tener conocimiento. Y lo abanderó con su pelea política con el gobierno de turno. O sea, hay una disputa, todo el mundo sabe que hay una disputa entre Salvador Narrala y la gente de Casa Presidencial. Así es. Y como él habló del tema del cannabis, entonces la gente al principio no entendía. Lo mandó el mensaje así. Lo mandó de forma correcta. Entonces se decía que aquí se quería sembrar marihuana, que esto y lo otro, que aquí, que allá. Entonces, el primer impacto mediático que tuvo esto fue negativo. Y a raíz de eso, del divorcio político que ha habido entre Salvador Narrala y la presidenta, es que se han llevado de encuentro el proyecto del cáñamo. Porque en muchas veces él abanderó en sus dimes y diretes, decía el tema del cáñamo. O sea que él se refería a esto del cáñamo cuando hablaba de la marihuana y todo eso. Sí, pero no lo supo explicar. Lo relacionó directamente. Pero se refería a esto, él sabía de esto, ustedes habían platicado con él. Yo me reuní con él personalmente porque solicité una reunión con él. Él accedió, ya cuando se dio cuenta de que éramos un grupo bastante conformado y bien armado. Y yo le dije con mucho respeto, ingeniero, le digo yo, pero lo está vendiendo mal. Sí. Lo está vendiendo mal. Y él aceptó. Y de hecho, a raíz de eso, después de la reunión que tuvimos con él ya empieza a hablar diferente y bien del cáñamo, pero el daño ya estaba hecho. Entonces nosotros tenemos que
hacer un trabajo de publicidad, o ya como que, Sí, como le decía, pues. Sí, esa es otra cosa también, pues, de que no ha sido muy socializado. No, o sea, la gente hoy por hoy, el hondureño que medio escuchó algo de este tema, se lleva la impresión de que aquí quiere legalizar la marihuana. Lo relacionado con Sí, que quiere cuando legalizar no la es marihuana. No es el caso. Exacto. Cuéntenos un poquito quién es usted. O sea, ¿qué estudios tiene? Solo, pues sí, para darle justamente eso, confianza a la gente. Sí, bueno, yo soy politólogo. Estudié ciencias políticas en Estados Unidos. Ajá. Me gradué en el año 2016. Y yo me gradué con uno de mis mejores amigos, que se llama Cristian Sánchez, quien es quien descubre el proyecto. Okay. Y me lo comenta a mí. ¿Él es hondureño también? Él es hondureño también, sí. Y él me comentaba del proyecto. Y yo al principio, incrédulo también, yo no le creí. ¿Cómo le digo yo? Familia de la marihuana y que no es droga y que estilo otro y que produce todo esto. Sí, me dice, lo vi en una revista. Y él de hecho fue el primero en ir a una empresa a hacer un tour en Colorado. Okay. Y ahí empezamos a conocer gente. A una industria, una maquila de... Sí, ajá, sí. Okay. Y ahí es donde empezamos a conocer gente, él me presentó gente, luego yo contacté a otras personas y se les presenté a él. Entonces decidimos armar la asociación. Decidimos armar la asociación y estamos en plan de promover el cultivo, de educar a la población en el cultivo. Pero básicamente la idea surge de estudiantes extranjeros, pongámosle así. Sí. De estudiantes extranjeros que se graduaron en Estados Unidos y básicamente importamos la idea, pero nos dimos cuenta, porque aquí hay varias preguntas que hacer. Nos dimos cuenta, bueno, y si esto es tan bueno, ¿por qué no lo legalizaron antes? Y resulta que es que había un tema ahí de por medio. El cáñamo fue legal en Estados Unidos. Durante la época colonial, después los padres fundadores como George Washington, Thomas Jefferson, tenían sus plantaciones de caña. Es súper vieja, el conocimiento de lo bueno que es. Bueno, se lo pongo de esta manera. Como se puede hacer papel, la Constitución de Estados Unidos está hecho a base de caña. ¿De veras? Sí. Pero ¿qué pasa? Después, cuando vino a principios del siglo XX, cuando viene el tema de las drogas, siempre hay intereses de por medio. Siempre. Eso es un tema eso es como el aspecto negativo del libre mercado. Sí. Que siempre hay un grupo de poder que quiere defender sus intereses. Y en ese momento cancelaron el cáñamo. ¿Por qué? Porque lo asociaron a la marihuana. Dijeron, esto es droga, no se puede. Sí. Quitémoslo. Pero eran industriales que tenían miedo de que el cáñamo le hiciera competencia a la marihuana, a sus productos. Entonces se lo llevaron de encuentro. Entonces, ¿qué pasó? En Estados Unidos, ¿verdad? Eso fue en plena Segunda Guerra Mundial, fue que eliminan el cáñamo. Y luego lo vienen a legalizar con Donald Trump en el año 2018. Hasta ahorita. Lo volvieron a legalizar. Sí. Ok. Y claro, y para nosotros nos sirve porque, imagínense, nosotros estudiando allá, la gente que pudiera venir a invertir de primera mano son los americanos en este tema, que son los que nos asesoran. Exacto. Entonces, pero yo sabía que era legal, pero no que hace poquito. Pues, sí, y a nivel federal en los 50 estados. Wow. No tiene el desarrollo todavía, pero ahí está la industria, poco a poco. Sí, pues es relativamente la gente todavía está aprendiendo más del tema. Sí, lleva 5 años legal. Pero ¿qué pasa? En otros países nunca pararon de producir. En Europa del Este siempre sembraban caña. En China siempre sembraban caña. Todos los países siempre sembraban. O sea, yo le estoy hablando de este lado del charco. Sí. Que aquí paró. Y como Estados Unidos tiene un efecto de que lo que pasa en Estados Unidos ya puede pasar aquí en América Latina, a raíz de la legalización en el 2018, ya varios países ya dijeron... Bueno, ya varios países se animaron a hacerlo. Porque aquí usted no tiene conflictos con la DEA, ni con la policía, ni nada. O sea, está una vez la gente que toma las decisiones en el país entiende, lo legalizan rápido. Mire que en Ecuador no socializaron ni nada. No, los técnicos en la Secretaría de Cultura lo vieron y dijeron, te lo digo porque, como les digo, tenemos homólogos allá que nos cuentan. No, pero esto ni para qué hay que socializarlo. Porque se dieron cuenta de que cuando la gente entiende lo que es el cáñamo,
ya van a haber plantaciones ya va a estar avanzado, ¿verdad? en donde nadie se robó una hoja para fumársela, pues porque no. Ajá, ¿Entiendes? sí. O sea, usted está legalizando algo porque es familia de, ¿me entiende? Sí, No si no porque- fuera por eso, o sea, la producción sería Olvídese, normal, sí. como un tomate. Pues, Bueno, o sea, sí, de hecho en la Convención de Psicotrópicos y Estupefacientes de las Naciones Unidas descarta el cáñamo como droga. Y ahí tenemos una ventana legal. Pero esa parte está, o sea, debería el gobierno de manejarlo de una forma más neutral. O sea, si ya esta organización dijo, o sea, aquí está, fuera de cualquier narcótico, cualquier otra droga que pueda decirse, o sea, yo siempre le digo... De verdad, o sea, no debería de pasar por un congreso, pues, no debería de pasar siempre es bueno la ley, siempre es bueno la ley porque eso le da confianza a los inversionistas extranjeros, ¿cierto? Okay. Sí. Le da confianza y cuando hay una ley, hay un auge en la industria. Bueno, sí. Es mejor. Eso sí. No, y cuando yo le digo en la Ecuador, confianza. es que también, así como fue muy callado a nivel técnico en la Secretaría de Agricultura, también fue muy callado en el Congreso. No, por ejemplo, lo que yo le digo a la gente, hay 14 países que tienen legal este cultivo en América Latina. ¿Quién sabía? Sí, nadie. Pero todo el mundo sabe que Uruguay legalizó la marihuana hace años. Eso fue mediático. Eso fue noticia. Yo le digo a la gente, ¿no creerían ustedes que si 14 países de América Latina hubieran legalizado la marihuana, eso no hubiera sido como noticia en todas partes? Hay un montón de países legalizando. Que no. Sí. El único país que tiene legal la marihuana en América Latina es Uruguay. El cáñamo, que por lo que hemos hablado aquí es completamente otra cosa, sí, lo es legal en 14 países de América Latina. Sí, bastante. Y la gente ni se da cuenta. Sí. Y la gente ni se da cuenta. Porque eso es la confianza que da el cultivo, de que no hay riesgo ninguno. Entonces, es lo que nosotros queremos hacer entender a las autoridades, pero por este problema que le dije, un problema político más que todo, está ahí en stand-by el proyecto. Bueno, yo creo que es más que todo falta de interés, pues, porque como hemos visto, pues aquí en Honduras no les interesa hacer nada bien por el pueblo y lastimosamente por el país. Entonces, ojalá que, o sea, que lo desengaveten y bueno, están ustedes siempre ahí presionando, ¿no? Sí, yo a veces incluso he sido así como bastante directo. Entonces, porque en algunos países sí el gobierno ha dicho, hey, qué bueno, vendámoslo como victoria del gobierno. Ni así. ¿Qué es lo que pasó en Colombia, en Costa Rica? Dijeron, pucha, vamos a legalizar el cáñamo. Y eso, de cierta manera, tiene un morbo, porque es familia de la marihuana. Sí. Entonces se genera esta conciencia en los ciudadanos de que se está haciendo un avance progresista, por así decirlo. Sí. Por lo menos por eso deberían. Sí, para decir, este gobierno lo aprobó. Para quedar marcado, por lo menos. Miren la oportunidad que tienen para poder desarrollar este proyecto, legalizarlo y hacerlo mediático. Y eso queda bien en los gobiernos. Sí. Todos los gobiernos que han tenido esa ruta, a excepción de Ecuador y El Salvador, la gente les ha aplaudido, pues pucha, o sea, han hecho algo diferente. Sí. Y bueno, yo siempre le digo a las autoridades de turno, si ustedes no lo hacen, otro gobierno lo va a hacer. Sí. Y es el que va a quedar en la historia como haber legalizado el cáñamo. Así es. Wow. Y estos productos, esta madera, bueno, se le llama madera igual, ¿no? Sí, es madera. ¿De dónde los sacó? ¿Quién los hizo? ¿Los trajo de Estados Unidos? Sí, esta es la empresa que yo les decía. Es cierto, sí es de ellos, ¿verdad? Es el nombre en inglés, Wood. Ellos están en una ciudad que se llama Murray, en Kentucky. Nosotros tenemos contacto con todas las empresas de cáñamo en el continente. Las empresas de cáñamo del continente. Ya en Europa y Asia no tenemos contacto. Y porque son las personas que pudieran venir y hacer sus inversiones. O si hay un grupo de empresarios que quisiera montar la industria aquí en el país, pues tendrían que asesorarse de estas empresas de cómo hacerlo. Entonces, siempre mantenemos un contacto con
con ellos y son los que nos regalan nuestro. Y económicamente, un trozo de un lance, por decirlo así, de madera de equivaldría a un precio normal de una DAB. Por los momentos, siempre digo esto para responder esa pregunta. Mientras no tengamos una muy buena, cuando digo buena, una muy grande producción local, en ese tema, esa madera va a ser cara. Tiene que tener suficiente producción local para abaratar costos. Wow, se viene la lluvia. Se viene la lluvia. Sí. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por haber venido, por explicarnos este nuevo, ¿cómo lo podríamos llamar? El producto que va a venir a salvar el mundo de muchas cosas. Claro que sí. Sobre todo con solo lo de los árboles y la reforestación y todo eso. Me quedé sin hablarles de varios productos. Ajá, se usa para ropa. Sí, la fibra textil. Ajá. De hecho, la Patagonia, la empresa Patagonia, tiene producción en el Perú, en donde importan la materia prima para producción de sus chaquetas y tal. Sí, wow. Sí. Qué increíble. Increíble. Muchas gracias por venir y por gracias explicarnos. Y bueno, si se le quedó muchas cosas por decir, pues ahí podemos hacer una segunda, tal vez una segunda edición. Ya habrán avances. Ajá, y tal vez ya hay avances de nuevo del proyecto. Sí, ojalá que sí. Le queremos dar un pequeño recordatorio del podcast. Gracias. No sé si toman café, pero sí toma. Sí toma. Ahí está. Por cierto, ya que mencionó café, en El Salvador se hizo una prueba del cáñamo como cultivo de barreras hacia el café, para que no le entraran plagas. Ajá. Y tuvieron mucho éxito. Como lo de las palmas, que lo siembran en ese medio. tema de las palmas es para mejorar el suelo. En este tema del café es para que no le entren plagas. Wow. Por ejemplo, hay una empresa que se llama, aquí en Honduras, se llama Café Caputa, creo. Y ellos utilizan el zacate de limón como barrera viva en los cafetales para que no le llegue la plaga. Para proteger. Lo que pasa es que el zacate de limón es bajito. Puede ser alto, pero el cáñamo es más alto. Y lo utilizaron en El Salvador y tuvieron buenos resultados. O sea, para prevenir temas como la roya. Pues. O sea, bueno, ya ven, si alguien del gobierno está viendo ahí, pucha. Sí, es que por ahí nos queremos ir, mezclarlo como con las industrias que ya están montadas, y eso se llama cultivo de cobertura, por así decirlo. Sí, que lo siembra ahí a la par y no le llega plaga. ¿Y eso es solo para proteger el otro cultivo o también se puede obtener de ahí? Sí, hay, o sea, usted lo puede hacer doble propósito, porque ya después a la hora de cortarlo, si tiene alguien que le pueda comprar X o Y materia prima de lo que usted sembró ahí, pues ya tiene un doble propósito. Sí se puede entonces, sí. O sea, Y porque recuerde, cada microclima va de acuerdo a la altura, o lo que sea, y el café de altura, entonces va a haber una variedad de altura. Ya. Wow. Bueno, ya saben. Increíble. Sí. Wow. Muy interesante. Cuéntenos, déjenos los comentarios ahí de qué les pareció el tema, qué les pareció este material, porque, bueno, ya ven, hay muchas cosas y si saben algo más de esto, pues bienvenidos a los comentarios. Sí, gracias por ver o escucharlo. Gracias, Ángel, por estar aquí, por informarnos. Gracias, Ángel. Realmente sí estuvo muy interesante y bueno, son cosas que son muy importantes para el país. Sí. Ojalá lo prueben. Gracias, ojalá lo prueben. Gracias, Ángel. Gracias a todos.